bueno, de los distintos lóbulos cerebrales, las cosas que pasaban aquí adentro, ¿verdad? Y para qué servía cada uno. Nosotros habíamos hablado, o más que para qué servía, sino que qué información era la que se codificaba en cada uno de los lóbulos. ¿Cierto? Eso es lo último que conversamos. Algo muy importante, que no sé si lo dije, y si no lo dije, eh, perdón, ya porque no me acordé, es que esta división por lóbulos es una división funcional, ¿ya? No es tanto anatómica, sino que es más bien funcional. ¿A qué me refiero con funcional? Me refiero a que con esto, con la división a través de los lóbulos, podemos em, ver o estudiar mejor qué información llega o es procesada en cada uno de los lóbulos de nuestro cerebro. Porque si ustedes se fijan, y recuerdan, no toda la información llega a un puro lado, sino que va a depender de los distintos lugares, ¿verdad? Y de las distintas informaciones, cuál llegará a un lado y cuál llegará al otro, y cuál será procesada en un lado y cuál será procesada en el otro, ¿ya? Eso es bien importante de tener, y esta separación a través de lóbulos permite justamente eso, ¿ya? Permite la comprensión un poco más funcional de cómo, valga la redundancia, funciona e integra la información en nuestro cerebro, ¿ya? Bueno, por otro lado, tenemos otra cosa bien importante, y es que la verdad de las cosas, bueno, si no lo dije también es importante, recuerden que acá adelante, ¿cierto? En la parte frontal de nuestro cerebro, eh, se procesan todas estas informaciones que son más bien de orden superior, ¿ya? Eh, el razonamiento, las cosas básicamente que nos hacen ser humanos, ¿sí? Eso es algo bien interesante que se procesa a ese nivel, ¿ya? Em, y bueno, el nivel cognitivo, ¿cierto? Más alto, que se encuentra justamente en estos lugares, en la corteza más frontal, ¿ya? En el lugar más frontal de nuestro cerebro. Otra cosa importante que tenemos que saber, ¿ya? Y que no es malo también recordarlo, es, ¿cuánto se llama? Em, el, Se me fue la palabra. Em, bueno, las distintas hemisferios, ¿cierto? Las distintas partes, lóbulos, en fin. Ahora vamos a ver y hablar algunas cosas importantes de dos estructuras bien importantes que también las nombramos la clase pasada, que es el área motora, que es esta que está aquí, y el área sensitiva, que es esta que está acá. Em, A ver, la región motora de nuestro cerebro, ¿cierto? Es el lugar que se encarga de todo el origen del movimiento voluntario. ¿A qué me refiero con origen del movimiento voluntario? Me refiero a cualquier información de, de movimiento muscular voluntario. Me explico, mover una mano, mover un brazo, mover una pierna, mover un dedo, mover la cabeza, eso es voluntario, porque usted lo quiere hacer. Bueno, la información para poder mover cualquiera de esas partes se origina en la corteza motora. Y la corteza motora, recuerda que está pegadito aquí bueno, está en el lóbulo frontal, pero pegadito al surco central, ¿cierto? Esta estructura, esta corte que hay aquí, que se llama surco central, ahí está la corteza motora. Algo bien interesante es que la corteza motora, que es de donde se originan las neuronas motoras de orden superior, o la primera motoneurona, que es la que baja y llega a la médula espinal y decusa, y bueno, todo lo que ya hemos conversado de, mm, de cómo la información parte de aquí y llega finalmente a una mano, a un pie, a donde sea. Fíjense que está ordenado de manera bien interesante. Las partes más eh,
bajas de nuestro cuerpo están más centrales en nuestro cerebro. Esto es un cerebro, bueno, la mitad de un cerebro visto desde enfrente. Esta es la cisura interhemisférica, aquí partiría el otro hemisferio hacia acá. Entonces, si ustedes se fijan, eh, las partes más de abajo de nuestro cuerpo, los pies, en fin, y así subiendo, van desde central, lo más abajo, y lo más lateral es lo más arriba. ¿Se fijan? Hacia la cara, que está más hacia lo más lateral. O sea, esto va a ir ascendiendo. Es un cuerpo humano que va desde abajo hacia arriba, ¿ya? En sentido de las manecillas del reloj. Al menos en este lóbulo, en el otro es al revés. ¿Ah? Y acuérdense también que la información, por ejemplo, de este lóbulo, controla la información del lado opuesto del cuerpo. Por ejemplo, no sé, pues, este es el pie izquierdo, perdón, el pie derecho. Entonces, sí, el pie derecho. Entonces, la información que controla al pie derecho en realidad está al lado izquierdo de nuestro cerebro. ¿Ya? A eso se refiere. Acuérdense que la información siempre es cruzada. ¿Ya? Y recuerden también que esto va ascendiendo, ¿cierto? Desde más central, son las estructuras más bajas, y así hasta llegar hasta la parte más superior, ¿cierto? Que es nuestra cabeza, y bueno, las estructuras asociadas a ella. ¿Ya? Em, Así está esta organización. Esta organización se llama homuncular, ¿ya? Ese es el nombre que tiene, homuncular con H, homuncular, que nos permite, ¿cierto?, esta forma de poder observar y entender, ¿cierto?, nuestro cerebro, ¿ya? Con respecto a la corteza motora, ¿cierto? Y ahí eh, básicamente es movimiento voluntario, ¿ya? Bien. Por otro lado, en el otro hemisferio, que es el lóbulo parietal, tenemos la corteza sensitiva. Y con la corteza sensitiva pasa algo parecido, ¿ya? También tiene esta organización desde central a lateral, de abajo para arriba, ¿ya? Pero tiene algunas diferencias bien interesantes, eh, y algunas peculiaridades que las comparte también con la corteza motora, aparte de esta organización central baja, lateral alta, ¿cierto? O sea, vamos con el cuerpo humano ascendiendo. Otra gran característica es que la información que recibe la corteza sensitiva, ¿cierto? Es la información táctil, la información, bueno, en parte del gusto, porque en realidad el gusto como tal tiene otra corteza que es parte también del lóbulo parietal, pero es más alejada, pero también podría eh, incluirse. La temperatura, el dolor y la presión, ¿ya? Son las cuatro cosas principales que la corteza sensitiva recibe, ¿ya? Percepción de tacto, eh, dolor, temperatura, presión y en parte también el gusto, ¿ya? Eh, Como ya saben, está ubicada en el lóbulo parietal, ¿cierto? Pero algo muy interesante es que, fíjense que este mono feo que está aquí, en realidad es feo porque, si ustedes se fijan, está desproporcionado, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, unas manos grandes, los pies también son muy grandes, la boca también es muy grande, la lengua, en fin, y hay partes del cuerpo que no son tan grandes, ¿cierto? Bueno, esto representa los territorios neuronales donde hay más recepción. ¿A qué me refiero con esto? Hay partes del cuerpo que son más sensitivas que otras, ¿ya? Por ejemplo, ¿usted por la espalda puede sentir? Sí, pero no siente con tanta precisión, por ejemplo, como con los dedos de las manos. Usted no sé, por el codo, por ejemplo, ¿puede sentir? Sí, sí puede, pero no siente con tanta percepción y con tanta fineza que, por ejemplo, con las manos. Entonces, los lugares donde se siente, donde uno puede percibir estos estímulos de tacto, de presión, de temperatura y dolor con mayor eh, preponderancia, con mayor eh, fineza, están sobre representados en este mono. ¿Y por qué están sobre representados? Porque en el cerebro esas áreas
también tienen mayor número de neuronas. Por ejemplo, eh, el área, por ejemplo, que le corresponde a las manos en el cerebro también está representado por mayor número de neuronas que, por ejemplo, el área que le corresponde, no sé, a la espalda, que también tiene neuronas, pero no tiene tantas, como la parte que representa, ¿cierto?, nuestras manos. Si ustedes se dan cuenta y hacen un ejercicio muy sencillo, que es agarrar algo, uno lo agarra siempre con las manos. Uno no pone el codo, no pone la espalda, no pone la oreja, ¿cierto? Lo que uno pone es las manos y específicamente los dedos de las manos. ¿Justamente por qué? Porque los dedos de las manos y específicamente las yemas de los dedos de nuestras manos son las estructuras de nuestro cuerpo que tienen mayor recepción, tienen mayor número de receptores. Por eso, no sé, cortarse con un papel, por ejemplo, en el dedo duele tanto. ¿Por qué? Porque hay tanto número de receptores que cualquier información, por más pequeña que sea, es captada inmediatamente. Información de este tipo, porque por los dedos usted no mira, por los dedos usted no huele, ¿cierto? Usted no siente, no escucha, pero sí puede sentir ciertos estímulos táctiles, estímulos de presión, estímulos de temperatura, de dolor. ¿Ya? Así que eso es súper, súper interesante, ¿cierto? Que los lugares que están sobre representados en este mono, que esta es la representación homuncular que les decía yo, son básicamente porque son los territorios donde tiene mayor percepción una persona de estos estímulos que les estoy mostrando acá. Así también, me voy a devolver un segundo, la corteza motora también en parte tiene, también se puede entrenar y hay sectores motores que usted puede aumentar el número de neuronas en su corteza y aquello le va a permitir un movimiento voluntario más fino. Me explico. Por ejemplo, no sé, si usted aprende a tocar guitarra, por ejemplo, eh, ahí va a tener una sobre representación de los dedos, por ejemplo, de las manos, eh, motores me estoy refiriendo en este caso, eh, versus una persona que no sabe tocar guitarra. Por ejemplo, no sé, pues si usted quiere aprender, no sé, a bailar, no sé, árabe, o lo que sea en realidad, eh, probablemente, ¿cierto? Los brazos o las caderas, en fin, no sé, cualquier parte del cuerpo que mueva y mueva mucho y lo tenga que mover con precisión, ¿cierto? Va a estar también sobre representado el número de neuronas dentro de nuestro cerebro. Entonces, va a depender de, por ejemplo, no sé, pues yo sé tocar guitarra. No digo que toque excelente, pero sé tocar guitarra. Entonces, si yo miro mi corteza motora, si se pudiera hacer así, ¿cierto? Sin morirme en el intento, yo podría ver que la parte de mis manos, por ejemplo, motormente hablando, tiene más representación que, no sé, pues, que por ejemplo, mis caderas, o no sé, o cualquier otra parte de mi cuerpo, que yo no sé bailar, por ejemplo. No sé si me explico. Entonces, va a depender de la vida y del entrenamiento que nosotros tengamos y las cosas que hagamos, nuestra sobrerepresentación motora al menos de las distintas partes de nuestro cuerpo que nosotros de manera voluntaria movemos. No así con respecto a la corteza sensitiva, porque la corteza sensitiva por default, las manos así están sobre representadas, la boca también está sobre representada, en fin, ¿ya? Eh, no digo que esto también se puede entrenar. Por ejemplo, bueno, no hay ningún estudio científico que diga que se puede y que esta es la forma para hacerlo, pero por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que hay gente que logra controlar el dolor y no sentirlo. En parte es verdad, porque no lo sienten y se pueden estar haciendo un tremendo daño y no lo sienten. Pero eso significa que no tienen percepción del dolor. No, eso es falso, porque sí tienen. Si uno mira su corteza, hay neuronas que están encendidas. Pero el punto es que de alguna manera no lo perciben. Entonces, eso puede también generar cambios plásticos a nivel del cerebro, en número de neuronas me refiero, y claramente, ¿cierto? Puede traer estas diferencias entre eh, gente que puede ser más sensible a sentir o al dolor o al gusto, cosas por el estilo, versus otras personas que no. No sé, pues por ejemplo, una persona que, no sé, es chef.
por ejemplo, claramente tiene que ser muchísimo más perceptible a los estímulos de gusto que yo, ¿cierto? Que mientras haya comida da lo mismo, o sea, si es dulce, si es salado, yo no siento nada, pero hay personas que son extremadamente así como, oh, esto es más salado que esto, oh, esto es demasiado dulce, o más dulce que... ¿Te fijas? Eso se puede entrenar. No sé si, por ejemplo, a alguien le gusta ser enólogo, que son las personas que prueban el vino, ¿cierto? Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Se entiende, no? ¿Se queda más o menos clara la idea? El de a qué me estoy refiriendo con respecto a esto de la percepción y el entrenamiento. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, hay otras áreas muy importantes de nuestro cerebro que son las cortezas más relevantes que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro y que finalmente estas cortezas son las que nos diferencian de un perro, de un gato o de otro mono, que igual que nosotros, ¿cierto? Pero de la misma familia, pero no de la misma especie, ¿cierto? Que son las cortezas de asociación. Ya dijimos hace un tiempo atrás que el tamaño del cerebro no era tan relevante con respecto a si yo era más inteligente o menos inteligente. Esto porque, no sé, si yo comparo el cerebro de una ballena, la ballena debería ser, pero tremendamente inteligente por el pedazo de cerebro que tiene, pero nada, ¿cierto? La ballena lo único que hace es nadar y ya. Si usted le pasa, no sé, un ejercicio de matemática, la ballena no se lo va a saber hacer, porque tampoco sabe escribir, ¿cierto? Tampoco no sabe hacer nada, más que nadar y ser bonita, ¿cierto? Pero tú sí, si yo te paso un ejercicio de matemática, probablemente, porque puede ser que alguien no, pero probablemente, ¿cierto? Es capaz de hacerlo. Si yo te paso un poema, por ejemplo, eres capaz de leerlo y probablemente entenderlo y de interpretarlo, qué sé yo. Cosa que otro organismo no puede. ¿Y eso por qué? Básicamente porque nosotros hemos sobredesarrollado las cortezas de asociación, siendo una de las cortezas de asociación más importantes que hemos desarrollado la corteza prefrontal, ¿ya? La corteza prefrontal, que es la parte de acá, ¿sí? La parte más del frente, o sea, la parte que está en su frente, si usted se toca en el frente, ahí la parte que está dentro es la corteza prefrontal. Esa parte es súper, 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 súper importante dentro de nuestro cerebro y nosotros somos los organismos en este mundo que tienen la mayor corteza prefrontal de todo el reino animal. No quiero decir que los ratones, por ejemplo, no tengan, porque sí tienen, pero es más pequeña, muchísimo más pequeña. Pero nuestro cerebro es así abismal. De hecho, casi un tercio del puro cerebro es pura corteza prefrontal, ¿ya? O un cuarto, por lo menos, del cerebro es pura corteza prefrontal. ¿Qué tan importante es esto de la corteza prefrontal? Bueno, en realidad es la parte que nos hace ser humanos, es la parte que nos hace ser como somos, ¿sí? La parte que nos hace pensar, la parte que nos hace reflexionar, la parte que nos hace hacer funciones superiores, razonar, aprender y también tener emocionalidad, ¿sí? Eh, por ejemplo, si a alguien le gusta la psiquiatría o le gusta la psicología, que es muy válido por lo demás, eh, hay cosas, por ejemplo, súper interesantes, no sé, porque hay personas, como por ejemplo los psicópatas, o estas personas que cometen crímenes atroces como violar a alguien, ¿cierto? O matar a alguien, o desmembrar a alguien, ¿cierto? Que son cosas terribles que ni tú ni yo probablemente jamás haríamos, ¿cierto? Porque sabemos que está mal. Para esas personas no está mal, ¿ya? ¿Y por qué? Y una de las grandes características, y muy interesante, es que estas personas, si tú les analizas su cerebro, no es que no tengan corteza prefrontal, pero la tienen disminuida en tamaño. Entonces eso hace que el cerebro más animal, que es el cerebro más límbico, el cerebro más emocional, que está dado por las partes del diencéfalo, las partes del tronco encefálico, en fin, estas partes más antiguas del cerebro, se sobreexpongan y se sobreexpresen frente a la racionalidad que genera esta corteza prefrontal que, por así decirlo, apaga este cerebro más animalesco.
¿ya? La corteza prefrontal, por ejemplo, creo que hace un tiempo atrás lo habíamos discutido, pero no lo recuerdo si es aquí o en otro lado que lo dije, pero, por ejemplo, un momento en el cual se puede observar, ¿cierto? Que la corteza prefrontal está no apagada, pero sí más apagada, ¿cierto? Es, por ejemplo, cuando se tienen relaciones sexuales. Ahí está muy eh, de la mano y se puede observar, ¿cierto? Que hay un comportamiento mucho más animalesco que la racionalidad de una persona, ¿cierto? Como nosotros ahora, ¿cierto? Eh, Ahí se puede ver, ¿cierto? Que una carencia o un apagar la corteza prefrontal aflora inmediatamente este cerebro más animalesco, ¿ya? Que nos mantiene, que nos hace todavía cercanos a los otros animales, eh, simplemente que nosotros tenemos este freno, ¿cierto? Que es la corteza prefrontal, que nos hace, valga la redundancia, frenar o apagar este otro cerebro más antiguo, más evolutivamente más antiguo, ¿sí? Entonces, vuelvo a este tema de los psicópatas y cosas por el estilo. Estas personas, estos gallos tienen esto, que la corteza prefrontal, no es que no les funcione, pero la tienen mucho más pequeña en desarrollo, lo cual es muy sorprendente porque eso quiere decir que aquí hay un, entre comillas, un daño o un no desarrollo que viene así, por así decirlo, de fábrica. O sea, esta persona nació así. Eso quiere decir que, no sé, uno podría nacer eh, medio psicópata, ¿cierto? Uno podría tener un hijo, tal vez, y que por ese motivo, ¿cierto? No se le desarrolló bien su corteza prefrontal y el día de mañana puede ser un psicópata y matar a alguien, por ejemplo. ¿Podría ser? Podría ser. Eh, es raro. Mira, no sé si les pongo un solo ejemplo, que es un ejemplo común. eh, un ejemplo común que tengo y que yo creo que todo el mundo lo conoce porque ha sido muy visto últimamente. No sé si se acuerdan del caso de esta niña que mataron en Villa Alemana que se llama Ámbar. Sí, no sé si quién era el padrastro, no sé, la verdad no lo recuerdo, pero que la mató, ¿cierto? Y la enterró en su casa. Esa persona, no sé si ustedes han seguido la historia, pero esa persona ya había hecho algo así antes. ¿Se fijan? Y hace un tiempo atrás mostraron en la tele, yo recuerdo haberla visto, una entrevista que le hizo este gallo que se llama Carlos Pinto, el de Mea Culpa, este gallo del humo, que siempre lo molestan. Y le hizo esa entrevista y le preguntó si Carlos Pinto, ¿usted volvería a hacer algo así? Antes, evidentemente, de matar a esta niña. Y el gallo le dijo, sí, yo lo volvería a hacer. Si se dan las circunstancias, yo lo volvería a hacer. Con cero emocionalidad, con absoluta frialdad, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque, y bueno, hoy en día se sabe que este gallo tiene justamente un problema aquí. Su corteza prefrontal está muy disminuida. Y eso hace, por ejemplo, que estas personas sean así, poco emocionales, eh, muy planas, muy frías. Probablemente, yo no lo estoy justificando, ¿ah? Ojo, si todos sabemos que aquí lo que hizo no tiene nombre, ni perdón, ni nada por el estilo, pero sí, eh, eso es para nosotros, para los que tenemos en teoría nuestra corteza prefrontal buena y entendemos que matar a alguien y enterrarlo no está bien, ¿cierto? Y no lo haríamos. Pero para él, probablemente eso no esté mal. ¿Te fijas? Entonces, es cuático el tema este de un daño en la corteza prefrontal por todo lo que puede traer, ¿sí? Eh, de verdad es muy cuático. El tema de dañar la corteza prefrontal genera eh, problemas tremendos en el cómo eres, ¿sí? En tu emocionalidad, en, bueno, en todo sentido. Lo cual, claramente, ¿cierto? Es un problema y un problema muy grande. Y otro problema más importante es que no tiene solución. Si tú ya eres así, a menos de que tú te dañes la corteza prefrontal por un golpe o lo que sea, ¿cierto? Eh, También, ¿cierto? Podría generar tal vez algún problema y
Y sin ir más lejos, hay un caso, eh, porque uno podría preguntarse, ¿y cómo se descubrió esto? O sea, ¿cómo sabemos que ahí es esa parte? Bueno, hace muchísimos años atrás, no me acuerdo el gallo cómo se llamaba, pero era un caballero que trabajaba, era un estadounidense que trabajaba en la construcción de uno de los ferrocarriles de Estados Unidos y sufrió un accidente. Hubo una explosión y se enterró un pedazo de riel, de los rieles exacto, se atravesó un pedazo de riel por el ojo, ¿cierto? Y le atravesó hasta el otro lado de la cabeza y le salió por el otro lado. Increíblemente, este gallo vivió, ya no se murió con eso. O sea, pero el riel le sacó un pedazo de cerebro, justamente esta parte de aquí, de la corteza prefrontal, que evidentemente en ese tiempo no se tenía idea de para qué servía. El punto es que este gallo tuvo un antes y un después, porque antes del accidente esta persona era muy social, era muy buena onda, era muy amoroso, tenía familia, tenía como la vida ideal. Y cuando pasó el accidente y se voló un pedazo de la corteza prefrontal bastante grande, aparte de haberse volado el ojo y un montón de otras estructuras, cambió pero absolutamente. Se volvió un psicópata, le pegaba a la mujer, le pegaba a los hijos, cosa que antes nunca jamás había hecho. Eh, Evidentemente, por todo eso la mujer lo dejó, los hijos lo dejaron y él se suicidó finalmente porque mm, él mismo se daba cuenta de que había cambiado y no sabía por qué, y nadie sabía por qué. eh, y evidentemente con todo lo que le pasó, ¿cierto? Se suicidó y bueno, pero ese fue el antecedente de decir, oh, mira, parece que aquí, esta parte frontal del cerebro, como que algo hay con respecto al cómo somos. Hoy en día, claro, esto se puede hacer en ratones, ¿cierto? De hecho, se hace. Uno le puede dañar la corteza prefrontal a un ratón y los ratones cambian, ¿ya? Se vuelven autistas, se vuelven antisociales, se vuelven agresivos muchas veces, eh, justamente porque este cerebro más racional es el que frena al cerebro más límbico, al cerebro más emocional, que es este cerebro más primitivo, que es en la parte del diencéfalo que vamos a ver ahora, y la parte del tronco encefálico, ¿ya? Entonces, estamos en una constante lucha entre el freno que pone esto y el vamos, dale, que pone toda la parte más primitiva de nuestro cerebro. Entonces, ese balance entre las dos partes es lo que nos hace finalmente ser lo que nosotros somos y aprender cosas y razonar y saber que cuando esta corteza por alguna razón falla, de verdad uno se transforma, ¿sí? De verdad una persona se transforma y pasa a ser otra, ¿sí? Y a lo mejor no le va a cambiar ni el color de pelo, ni va a crecer, ni no, pero mentalmente va a ser otra persona. Y ustedes saben que en parte da lo mismo el color de ojos, ¿cierto? Da lo mismo todo. Eh, si el cerebro falla o cambia, a pesar de que no cambie nada más, uno también cambia, ¿cierto? Y eso es cuático. Los niños, por ejemplo, los niños chicos, no es que no tengan corteza prefrontal, pero es mucho más pequeña. No se ha terminado todavía de desarrollar. De hecho, a su edad, ustedes todavía no terminan de desarrollar su corteza prefrontal. Por eso ustedes son medios impulsivos algunas veces, ¿cierto? Por eso no sé, pues si alguien les manda no sé, un combo, ustedes responden, ¿cierto? Nada que ver con cuenta, a mí nadie me pega, ¿cierto? Y ustedes responden, independiente si se meten en un problema, da lo mismo, ¿ya? Las personas que somos más adultas y que ya en parte tenemos nuestra corteza prefrontal formada, son un poco más racionales. Yo no digo que ustedes no sean racionales, pero mientras más chicos sean, menos racionales son. Por eso a los niños es re fácil convencerlos de robar, de hacer cuestiones que no se hacen, porque ellos no tienen esa racionalidad aún. ¿Te fijas? Porque su corteza prefrontal aún no está formada o no está formada del todo. Entonces no hay este freno de este cerebro más emocional. Por eso los niños chicos, ¿cierto? Gritan, de repente dicen cosas así que no hay que decirlas esto al frente de todo el mundo,
que una persona adulta jamás los diría, ¿cierto? Y de repente dejan en vergüenza a los papás o cosas por el estilo. Y es por eso, ¿cierto? Por la carencia, entre comillas, de esta corteza prefrontal. ¿No? Que nos preguntan acá, dice, ¿hay formas de que a esta edad desarrollar esto? No, en realidad desarrollarlo, el desarrollo es constante. El día a día se está desarrollando. Evidentemente, cómo ayudar a eso es, por ejemplo, teniendo una vida tranquila y no echarla a perder, por ejemplo, consumiendo sustancias ilícitas, por ejemplo. Eso es una buena forma de ayudar esta, a esta corteza prefrontal para que no falle, para que no haya problemas. ¿Sí? Es como esa la gran forma en la cual uno puede ayudar a un normal desarrollo. Esto no se va a desarrollar ni más ni menos, esto es un normal desarrollo. ¿Sí? Eh, el mentir también, sí, exacto. Aquí pues también en las partes de asociación, ¿cierto? Hay personas que son, no me acuerdo la patología, ¿cómo se llama? Que mienten, mienten y mienten y mienten. Y incluso hay personas que, mitómanos, esa es la... Hay personas que se crean realidades que no existen. Por ejemplo, no sé, po, yo te puedo autoconvencer y decir, no, yo no fui. Y yo no fui, no, porque yo fui e hice tal cosa, e hice esto, y fui para allá, y fui para acá, y jamás hizo eso. Y más encima robó. Entonces, y se crean, ¿cierto? Una historia, ¿cierto? Que es muy creíble por lo demás, eh, para ocultar lo que hacen. Y justamente, bueno, eso denota un grado de inteligencia súper grande de estas personas, súper grande, eh, porque para inventar un chamullo así, o sea, perdóname, pero yo soy pésimo para inventar chamullos raros así, porque me pillan al tiro, y yo, mira, de hecho, la gran mayoría, si alguien quiere ser de las Fuerzas Armadas, la PDI y cosas por el estilo, eh, una de las cosas, o psicólogo incluso, también sirve, una de las cosas que uno ocupa para detectar la mentira es, bueno, obviamente como uno habla, y generalmente las personas cuando hablan y están mintiendo se ponen nerviosas. Y eso es lo que pasa de manera normal. Si usted me miente a mí o yo les miento a ustedes, yo estaría nervioso, estaría diciendo, chuta, con el presentimiento me van a pillar, ¿cierto? Eh, Obviamente ¿para qué estamos con cosas? Yo creo que todo el mundo alguna vez ha mentido y echado una mentira, ¿cierto? O por proteger a alguien, o por protegerse uno mismo, ¿cierto? Y ha dicho algo que no es verdad. Pero cuesta a las personas que no estamos acostumbrados a hacerlo y tratar de hacer de manera con honradez y con verdad la gran mayoría de las cosas, cuesta, ¿ya? Pero a estas otras personas, ¿verdad? No, po. Y justamente por estas fallas, ¿cierto? No sé si fallas, pero sí un desarrollo menos notable y menos, eh, eh, un menor desarrollo de estas cortezas de asociación, como por ejemplo la corteza prefrontal. ¿Ya? Eh, no hay forma de solucionarlo. Si usted es así, es así. No hay manera de solucionarlo. Y ahí saltan interrogantes. Bueno, ¿y por qué, po? ¿Por qué eres así? Eh, ¿Y por qué nosotros no somos así? Saltan interrogantes porque no se sabe. Para variar, ¿cierto? No se sabe. Hay ideas, evidentemente, hay algunas predisposiciones genéticas, pero todavía no hay una respuesta clara, decir, esta es la razón y esta es, y por tal y tal motivo. No, hasta el día de hoy no se ha llegado aún a esas conclusiones. ¿Mm? Bien. ¿Se entiende, no? ¿Queda más o menos clara la idea de estas cortezas de asociación? Ah, antes de, eh, hay dos áreas importantes que me interesaría conversarles a ustedes. Si alguien alguna vez quiere ser fonoaudiólogo o fonoaudióloga, hay dos áreas del cerebro que son súper importantes para todo lo que es el lenguaje, ¿ya? Para todo lo que es hablar. Hablar y entender lo que te están diciendo, ¿ya? Porque una cosa es hablar y otra cosa es que alguien te hable y yo entiendo lo que le estoy diciendo, o sea, la comprensión. Y esas áreas son el área de Broca
y el área de Wernicke, ¿ya? Área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca está también en la corteza frontal, ¿ya? Y el área de Wernicke en realidad está entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, están entre las dos áreas. El área de Broca es el área motora del lenguaje y el área de Wernicke es el área sensitiva del lenguaje. Me explico. El área de Broca, que es el área motora del lenguaje, es el área que permite el movimiento motor de todas las estructuras del aparato fonatorio. Vale decir que esta área, el área motora, nos permite, ¿cierto?, el movimiento de todas las estructuras de nuestra garganta, de nuestra laringe, ¿cierto?, del paso de aire, en fin, y controla todo ese movimiento para poder hablar, ¿sí? Para poder hablar y poder eh, emitir sonidos y sonidos que se transforman finalmente en un lenguaje. Prácticamente todos los animales tienen área de Broca y también área de Wernicke. Todos los animales que generan sonido, ¿cierto? Incluso los pajaritos, ¿ya? Los pajaritos, ¿cierto? Que también emiten sonido, también, si uno les mira su cerebro, tiene un área muy pequeña, evidentemente, de Broca y también tiene un área de Wernicke, lo que nos hace darnos cuenta de que los gallos entienden lo que están diciendo, entre comillas, ¿ya? Eh, eh, lo que se están cantando el uno con el otro. Uno no lo entiende, porque uno no entiende ese lenguaje, pero entre ellos sí. Así como ellos no entienden lo que nosotros hablamos, ¿cierto? O así parece, ¿cierto? Eh, nosotros tampoco, ¿sí? El área de Broca, como les digo yo, es el área motora del lenguaje que permite justamente todo ¿cuánto se llama? Eh, movimiento de las estructuras del aparato de la fonación. Cuando nosotros nacemos, ¿sí? Nuestro aparato de la fonación está presente, pero está como en bruto, así como que, si bien es cierto, tiene control, pero no un control tan fino como el que tenemos ahora. Porque ¿qué hacen las guaguas? Gritan, lloran, y nada más, ¿cierto? No, no tienen un control, no, las guaguas no saben hablar, ¿cierto? Y tienen que aprender. Bueno, el aprendizaje de un lenguaje tiene que ver más con esta otra área, con el área sensitiva del lenguaje, que es el aprender principalmente a través del oído y de lo sensitivo, ¿verdad? Un lenguaje específico, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros nacemos como un computador. Cuando usted se compra un computador nuevo, viene todo en blanco, que lo único que viene es el Windows y nada más, ¿cierto? Y yo le voy instalando cuestiones y después lo personalizo y queda a mi pinta. Un cerebro de una guagua es igual, viene en blanco. Entonces, usted, dependiendo de los estímulos sensitivos que le da, ese cerebro se va creando, se va formando y se genera el gallo que es usted, finalmente. Por ejemplo, si yo a una guagua que nació aquí en Chile, en vez de hablarle español, nunca le hablo español y le hablo inglés, esa guagua va a aprender inglés, ¿ya? Y no va a aprender español. A menos de que, eh, o sea, va a aprender a hablar, ¿cierto? Y a entender el inglés. Obviamente, a nosotros nos pasa lo contrario. Nosotros aprendemos, ¿cierto? Nuestra lengua de origen, ¿cierto? Que es el español. Y por ejemplo, después, no sé, si nosotros queremos aprender otro idioma, como por ejemplo el inglés, ¿se puede? Por supuesto. A algunos les cuesta más que a otros. Bueno, si a ustedes les cuesta aprender otro idioma, es por esto, por el área Wernicke. El área Wernicke se entrena, ¿sí? Se entrena. Y todo el mundo puede aprender. Salvo que usted tuviera un problema en el área Wernicke y tuviera problemas, ¿cierto? De comprensión y cosas por el estilo, por ejemplo, que no entiende lo que lee o cosas por ya otro estilo de problema. Pero si usted no tiene eso, entonces no me puede decir, es que yo no entiendo el inglés. Claro, porque si no lo practica, evidente, no la voy a entender nunca, ¿ya? Es práctica, ¿sí? Y de verdad que es práctica y todo el mundo lo puede aprender. Y ahora tiene un argumento neurológico de que si no quieren aprender el inglés es flojera, ¿ya? No otra cosa. Eh, es súper importante, bueno, por todo lo que viene después, ¿cierto? El aprender otro idioma y sobre todo el inglés. Pero si ustedes quieren aprender cualquier cosa, chino, japonés, lo que sea, también lo pueden hacer, ¿ya? Como vuelvo a insistir, hay personas que les cuesta más, hay personas que les cuesta menos, estamos claros. Pero de que todos pueden aprender, sí, eso no se cuestiona.
Y no sé, pues si a ustedes les cuesta aprender otro idioma, entre comillas, el problema, la falla es aquí. O sea, no es una falla, sino que esto es entrenable. Entonces hay que entrenarlo constantemente hasta poder, ¿cierto? Poder comprender lo que uno lee o escucha. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Queda más o menos clara ahí la idea de las áreas de Wernicke y de Broca? ¿Sí? Más o menos queda entendido esto que hemos conversado. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces. Mi espalda. Ya, entonces. Ahora vamos a pasar a este cerebro que todavía es un cerebro más antiguo, ¿cierto? Que este cerebro más límbico, más emocional, que es el diencéfalo. El diencéfalo está aquí al medio, ¿cierto? Esta parte más como verde que se ve aquí, que está arribita del tronco encefálico. Este es el diencéfalo. Y en el diencéfalo existen varias estructuras muy importantes, como lo que son el tálamo y el hipotálamo, que son estructuras fundamentales para un montón de cosas que vamos a ver ahora. Pero también hay otras estructuras súper relevantes. Vamos a aprender estas dos primero y luego conversaremos de otras. Bueno, primero el tálamo. El tálamo es una estructura súper relevante y súper importante de nuestro cerebro. ¿Cuál es la función del tálamo? La función del tálamo es ser un relevo sensorial. ¿Ya? Vuelvo a reiterar. La función del tálamo es ser un relevo sensorial, un relevo sensitivo. ¿Qué pasa? Que las neuronas que traen la información desde algún receptor sensitivo, evidentemente, llegan al tálamo. ¿Ya? Y ahí, desde ese lugar, sale otra neurona que lo lleva hasta la corteza específica donde tiene que ir. Todos los sentidos, salvo uno, pasan por el tálamo. Lo que es la visión, lo que es la audición, lo que es el gusto, lo que es la percepción de dolor, de tacto, de presión, todo eso pasa a través del tálamo. Todo eso es parte de la información que pasa a través del tálamo. Toda información sensitiva, salvo una, es la que pasa a través del tálamo. Y el tálamo es este relevo en donde llegan estas neuronas que traen la información desde los receptores y desde el tálamo aparece una segunda, una tercera neurona que lleva la información finalmente hasta el cerebro. Por eso se llama relevo sensorial. ¿Cuál es el único sentido de todos los que existen que no pasa por el tálamo? El sentido del olfato. ¿Ya? Es el único sentido que no pasa por el tálamo. ¿Ya? Porque el olfato, la percepción del olfato está justo arriba de la nariz, entonces en el cerebro evidentemente, en un lugar que se llama el bulbo olfatorio. Y eso no es necesario pasar por el tálamo, porque está ahí. Entonces, eh, claramente todo el resto de sentidos sí pasan por el tálamo. ¿Ya? Cualquier otro sentido, salvo el sentido del olfato, pasan por el tálamo. ¿Ya? Tienen su relevo sensorial ahí en el tálamo. La visión pasa por el tálamo, bueno, todos los otros sentidos salvo el olfato. ¿Ya? O sea, si usted se echa el tálamo, usted no siente nada, ¿ya? No ve nada, nada. ¿Ya? Su sentido, lo único que va a hacer es oler. Porque si usted se destruye por alguna razón el tálamo, todo se va a la vez. ¿Ya? Así, sensorialmente hablando, todo se acaba. ¿Sí? Eh, Así que es súper relevante esta estructura, aparte de que hace un montón de otras cosas y tiene un montón de núcleos. Es súper peludo el tálamo con respecto a estudiarlo, porque de verdad es una estructura sumamente compleja. Pero más o menos esa es la función principal que cumple. También tiene que ver con respecto a algunas cosas más emocionales, también está metido el tálamo. eh, en fin, un montón de otras funciones anexas que cada vez se van descubriendo más por lo demás. Eh,
Eh, de hecho, perdóname que lo meta nuevamente con respecto a lo que yo sé y lo que yo estudio, que es el área de la depresión. Parece que también el tálamo está medio malo cuando una persona tiene depresión. Algo pasa ahí, no sabemos muy bien todavía qué, pero algo parece que está ahí medio fallado en el tálamo en una persona con depresión. Eh, y en una de esas también ese podría ser un objetivo eh, de estudio para poder entender y comprender un poco mejor la fisiopatología, por ejemplo, de esta enfermedad. Otra estructura que está dentro del diencéfalo es el hipotálamo. El hipotálamo está debajo del tálamo. Hipo significa abajo. ¿Ya? Abajo del tálamo. Y este lugar, el hipotálamo, es el lugar donde nace el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? El hipotálamo es el lugar de nacimiento del sistema nervioso autónomo que vamos a ver más rato. ¿Ya? Todo el nacimiento del sistema nervioso autónomo, que es el que controla la supervivencia, ¿sí? Nace aquí, en el hipotálamo. Además, también el hipotálamo tiene que ver con respecto a algo más de la emoción. Recuerden que estamos en el diencéfalo, cerebro límbico, cerebro emocional, ¿verdad? Emoción comportamental, ¿cierto? Eh, por lo tanto, ¿cierto? Regulaciones a diversos niveles del hipotálamo permiten, bueno, entender por qué pasa lo que pasa, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona se asusta, o cuando una persona tiene felicidad, o cuando tiene miedo, en fin, ¿ya? Las emociones fuertes, y también controla otras cosas, como por ejemplo la temperatura del cuerpo, la sed, el hambre, y varios ciclos biológicos también están controlados por el hipotálamo. Así que una estructura súper relevante. El eje que responda al estrés, por ejemplo, también está controlado por el hipotálamo. Eso lo veremos en algunas próximas oportunidades. ¿Qué otras estructuras están dentro del diencéfalo? Hay dos estructuras que me gustaría comentarles, que no están nombradas acá. Una estructura se llama hipocampo, ¿ya? Hipocampo, como los caballitos de mar, sí, el hipocampo. De hecho, se llama hipocampo porque tiene forma de caballito de mar. Entonces, por eso le llamaron así, hipocampo. La estructura del hipocampo es una estructura súper importante dentro de nuestro cerebro, y la razón es que el hipocampo, en realidad dentro de nuestro diencéfalo, porque el cerebro está arriba, ¿verdad? Eh, el hipocampo es el lugar en donde se, eh, ¿cómo decirlo? Donde se gesta la memoria. Que usted se acuerde de algo, que se acuerde de lo que hizo ayer, que se acuerde de un recado, que se acuerde de cosas, que de repente algún estímulo sensitivo, como un olor, o un sabor, o una imagen, o un sonido, le recuerden cosas, como por ejemplo el olor de el perfume de una expolola o expololo, o pasar por un lugar y recordar y decir, oh, mira, yo estuve aquí, o, o mirar una foto, ¿cierto? Y recordar, oh, mira, esta persona, y recordarse de ustedes cuando estaban más chicos, en fin, todo lo que son recuerdos, ¿sí? Memoria, se integra y se genera en el hipocampo. ¿Ya? El hipocampo, por así decirlo, no es el almacén de la memoria, no es el disco duro. ¿Ya? El hipocampo es como, a ver, ¿cómo explicarlo bien? Como una biblioteca, ¿ya? La biblioteca tiene muchos libros, entonces el hipocampo es como la bibliotecaria, la que ordena esos libros. La, el disco duro, la memoria, está más ligada a nuestro cerebro y específicamente a la corteza frontal. Ahí está almacenada nuestra memoria y los recuerdos que nosotros tenemos. Pero el hipocampo es la estructura que, por así decirlo, gestiona, ordena
esos recuerdos de manera temporal. Acordarse qué hizo antes, qué hizo después. Ese orden de manera temporal de lo que hago antes, de lo que hago después, es obra y gracia del hipocampo. ¿Ya? Esta estructura súper relevante que está presente dentro de nuestro diencéfalo, ¿ya? Que es una estructura, como les digo yo, extremadamente relevante y súper importante con respecto a la gestión de nuestros recuerdos. Pregunta: ¿qué enfermedad se produce si usted se le daña el hipocampo? ¿Cómo se llama? ¿O qué? Y si no sabe el nombre, no importa. eh, ¿Qué le pasaría a una persona que tuviera un daño en las neuronas del hipocampo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que le va a pasar a una persona que tenga un daño a nivel de las neuronas del hipocampo? ¿Qué creen ustedes? Eh, Evidentemente va a tener un problema, ¿cierto?, a nivel de la memoria, ¿cierto? Claramente, y ese era el nombre que yo quería. Muchas gracias. Se produce Alzheimer. No sé si alguna vez lo han escuchado, esa enfermedad. El Alzheimer. El Alzheimer es la muerte de las neuronas del hipocampo. Por eso las personas con Alzheimer obviamente olvidan las cosas, se olvidan los recuerdos, ¿verdad? Pero otra de las cosas que les pasa a las personas con Alzheimer es que pierden la temporalidad de los hechos. No saben qué hicieron antes y no saben qué viene después. Se pierde esa temporalidad porque el gestor del orden temporal no está. ¿Se fija? O se empieza a morir. ¿Sí? Eh, eh, a ver, ya, qué buenas sus preguntas, eso está muy bien, voy a tratar de responderlas la gran mayoría y con orden. A ver, la amnesia, la verdad de las cosas, si no me equivoco, no me acuerdo en realidad, yo no soy muy apegado a esta área del Alzheimer y cosas, sino que respondo con lo que sé nada más. Eh, a ver, el Alzheimer, para poderte responder, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro, bueno, las neuronas de nuestro cerebro producen unas proteínas que se llaman beta amiloides, ¿ya? Eso todas las neuronas lo producen de manera normal. Ahora usted está produciendo beta amiloides, yo también, ¿cierto? Ya. Pero el punto es que el beta amiloide es una proteína que cuando se empieza a producir y se acumula, podría ser tóxico. Y si es tóxico, las células se mueren, en este caso las neuronas. El punto es que nosotros tenemos mecanismos para eh, degradar ese beta amiloide y evitar que las neuronas se mueran. Entonces, ¿qué pasa en una persona con Alzheimer? Dos cosas. Se le produce demasiado beta amiloide y otro es que el mecanismo que eh, previene que este beta amiloide se empiece a acumular así a tontas y a locas, tampoco funciona. Entonces, se le empieza a acumular el beta amiloide, empieza a acumular, 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 y las neuronas se empiezan a intoxicar y morir. Y principalmente las neuronas del hipocampo, también algunas de la corteza, y empieza a generarse este daño cognitivo, ¿sí? Em, que es degenerativo, ¿ya? Es un daño que va progresando, ¿sí? No hay cura, no se conoce cura, porque tampoco se conoce por qué diablos ocurre eso, no se sabe. Así que si alguien está interesado en estudiar algo con investigación, ahí tiene un buen campo donde si usted descubre algo interesante, capaz que se gane el Nobel, porque de verdad va a ayudar a mucha gente. Si logra descubrir la razón de por qué se produce el Alzheimer, hasta el día de hoy, eh, eh, hasta el día de hoy no se sabe, ¿ya? No se sabe, se tienen más preguntas que respuestas. Hoy en día se tienen dos grandes hipótesis de por qué se produce el Alzheimer. Una es por la acumulación de beta amiloide y la otra no me acuerdo en especial cuál es. Eh, Otra cosa importante es que tiene eh, pre, no me acuerdo la palabra, medio Alzheimer. ¿Cuál es la palabra? Preponderancia. Tiene preponderancia genética, ¿sí?
si no sé, pues si mi familia tiene antecedentes de Alzheimer, yo puedo tener Alzheimer, es probable, ¿ya? Es probable. Eh, no te puedo decir en un 100%, pero es probable, o es más probable que si yo no tengo antecedentes familiares de Alzheimer, ¿ya? Eso también es importante. Generalmente se da con la edad, aunque no es excluyente, porque hay casos de Alzheimer juvenil, hay personas muy jóvenes que tienen Alzheimer, eh, evidentemente con una calidad de vida pésima, porque cómo va a ser, ¿cierto?, una vida de una persona que bueno, sus recuerdos, ¿cierto?, no existen. Eh, claramente es una enfermedad complicada, básicamente por lo que yo les he contado, ¿cierto?, que no tenemos solución, no hay cura, no hay remedio, no hay nada. Lo único que hoy en día se puede hacer es detectarlo con tiempo. Pero ahí caemos en otra ambivalencia. Porque, no sé, pues, les pregunto, y esto es una pensamiento de cada uno. ¿Qué prefieren? ¿Que yo les diga el día de hoy, oye, vaya a tener Alzheimer, y vivir con eso, y sabiéndolo, o esperar a que te den? Ahí ya depende de cada uno. Hay personas que prefieren saberlo para tomar decisiones, ¿cierto? Cuando todavía tienen lucidez y saben lo que hacen. Y hay otras personas que prefieren que no, porque prefieren vivir sin saberlo, justamente para que no pase nada, ¿cierto? Y no echarse a perder su vida, que puedan causarse otros problemas, en fin. Entonces, como les digo, hoy en día lo único que hay como para poder entender esto es lo del daño cognitivo, ¿cierto? Degeneración de las neuronas del hipocampo, pérdida evidentemente progresiva de los recuerdos y cognitivo, ¿ya? Cognitivo me refiero a que en algún momento ya el aprendizaje va a ser nulo, ya la persona no va a saber ni su nombre, ni quién ve, ¿cierto? Y eso es súper duro porque las personas, ¿cierto?, con Alzheimer ya llega, cuando el Alzheimer es avanzado, después no reconocen ni siquiera a su familia, ni siquiera a sus hijos, ¿cierto? No saben quiénes son, se les olvida hablar, ¿cierto? Después ya ni siquiera pueden contener los esfínteres, en fin, ¿cierto? Un montón de problemas que terminan, ¿cierto?, generando la muerte de la persona. Eh, incluso ya en grados de Alzheimer muy avanzados, tú paras a una persona con Alzheimer al frente de un espejo y tú le dices quién es a esa persona que se está mirando, que es ella misma o él mismo, y no sabe. O sea, a ese nivel, o sea, ni siquiera reconocerse uno mismo, a quién se está mirando. Es cuático, es una enfermedad muy cuática, este problema, ¿cierto?, del Alzheimer, eh, que, bueno, ojalá se pueda, ¿cierto?, tener en algún momento, en algunos años más, sobre todo ustedes como futuros científicos, si es que están interesados en eso, eh, sería muy interesante que pudieran estudiar esto, porque de verdad hay más dudas que respuestas. Y ahí hay un campo muy bueno donde poder hacer investigación bacán, y que si logran descubrir algo, créanme que el mundo se los va a agradecer y probablemente van a obtener hasta un premio Nobel si es así. Y si es así, eh, que ojalá así sea, ¿cierto? Acuérdense de este humilde profesor, y el día que los llamen al Nobel, me citan, ¿ya? Me dicen que gracias a mí, no, mentira. Pero, pero sí es importante, ¿cierto? Esta, ¿cuánto se llama? Contribución que se puede hacer al conocimiento con respecto a esta enfermedad. Y la otra estructura, aparte del hipocampo, que también está dentro del diencéfalo, es la amígdala. ¿Ya? Así, la amígdala. Usted dirá, pero ¿cómo si las amígdalas nosotros no las tenemos en el cuello? No, ¿ya? Eso se llaman tonsilas. Creo que se los dije. La amígdala, eh,
está en el cerebro. Y la amígdala es una estructura que se encarga de lo que es los estímulos del miedo. ¿Ya? La amígdala es la que se encarga de generar, ¿cierto?, las respuestas al miedo. ¿Ya? Cuando usted tiene miedo, cuando usted sufre algo que genera miedo, eh, es una respuesta amigdalina. ¿Ya? Por ejemplo, si usted lo asustan o lo asaltan o casi lo atropellan, en fin, lo que sea, algo que le genere miedo, ¿cierto? Esa es una respuesta de la amígdala. Y si ustedes se fijan, la respuesta de miedo es una respuesta, evolutivamente hablando, muy antigua. La gran mayoría de los animales responden frente al miedo. ¿Por qué? Porque perciben algo y da lo mismo lo que sea. Si percibo algo, ese algo me genera miedo, miedo igual peligro. Y miedo igual peligro igual arrancar. Da lo mismo lo que sea. Da lo mismo si es verdad o mentira. La cuestión es arrancar y sobrevivir. El miedo es eso, es una respuesta a la supervivencia, una respuesta muy antigua, evolutivamente hablando, que tenemos nosotros y el resto de animales con respecto a la supervivencia, a sobrevivir frente a algún estímulo o algo, ¿cierto?, que nos podría causar daño. ¿Ya? Para eso sirve el miedo. ¿Ya? Cuando uno dice, pucha, me asustaste y toda la cuestión, en realidad las respuestas, si ustedes se fijan y recuerdan, ocupen su hipocampo y recuerden para atrás, si alguna vez han sufrido algún estímulo de miedo, la respuesta que han tenido ustedes es una respuesta, entre comillas, de supervivencia. Cuando los asustan, por ejemplo, si alguien los asusta, ¿qué hacen ustedes? Inmediatamente se tienden a dar vuelta, entre comillas, casi como a pelear, si los asusta, o a arrancar. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que genere miedo, miedo igual peligro igual arrancar. ¿Ya? Luchar o escapar, que es la respuesta estresora, que eso lo veremos más adelante. Entonces, cuando ustedes tengan eh, miedo, ¿cierto? Es una respuesta, ¿cierto? Amigdalina. Uno podría decir, bueno, las personas que hacen películas de terror saben muy bien eso, ¿cierto? Porque si a ustedes les gustan las películas de terror, cosa que a mí me cargan, porque de verdad me dan mucho miedo, las películas de terror hacen justamente que la amígdala de una persona que la está viendo esté a full, a cada rato, funcionando, generando ansiedad, generando, bueno, las respuestas de ansiedad también son amigdalinas. ¿Ya? Cuando ustedes tienen ansiedad, por ejemplo, también es una respuesta amigdalina y evidentemente cuando esta respuesta se exacerba se genera miedo. Por ejemplo, como les decía, ¿cierto? Las películas de terror y cosas por el estilo, ¿cierto? Hacen que la respuesta amigdalina sea muy constante y muy exacerbada. Una respuesta muy exacerbada que hace que esta cuestión funcione, esta estructura y nos haga responder de esa forma. Entonces son las principales estructuras, ¿cierto?, de nuestro diencéfalo: tálamo, hipotálamo, hipocampo y amígdala. ¿Sí? Bien, ahí está estas estructuras del tálamo en realidad, que no sé por qué la puse ahí, pero nada más que... Ah, eso les iba a decir, se me había olvidado. Hay uno podría decir, chuta, ¿y cómo evitar el miedo? O sea, ¿cómo puedo intentar que no me dé miedo? Bueno, la verdad es que se han hecho experimentos en donde uno, por ejemplo, le corta, le saca, le cercena la amígdala a un ratón o otros animales y pierden el miedo. Pero ¿cuál es el problema de no tener miedo? Uno puede decir, qué bacán, pues no me va a dar miedo. Sí, bacán. Pero ¿cuál es el problema? Que si a ti no te da miedo, por ejemplo, los animales que no tienen, se les ha cercenado la amígdala, por ejemplo, no sé, pues tú los pones con una serpiente, con una cobra que evidentemente ataca, muerde y te va a matar. ¿Qué hace un animal que sí tiene amígdala, la ve, le da miedo y corre, no se acerca a ella?
Pero un animal que no tiene amígdala, ¿qué hace? La pesca con las manos, se la pone en la cara hasta que la cuestión lo muerde y el gallo se muere. Entonces, ¿cuál es el problema de no tener miedo? El problema es que eh, eh, pierdo esta posibilidad de tener este estímulo que me permita salir y correr frente a algo que me genere un peligro. Como las personas que no tienen miedo, ¿verdad? No logran diferenciar lo que te podría causar miedo, perdón, peligro, y por tanto miedo, eh, no lo logran diferenciar y en vez de huir de eso que genera miedo, se acercan, generando evidentemente un problema que incluso les puede llegar a la muerte. Por lo tanto, claramente es una estructura que si en caso llegase a fallar, ¿cierto? Genera todos estos problemas, pues, de que no da miedo, ¿no? Y con todo lo que eso trae, ¿cierto? Que es grave, ¿ya? Bien. Eh, ok, a ver. Antes de continuar, y de hecho yo creo que básicamente por hora y cosas también, y porque vamos a pasar a otro tema que es denso también, así que eso lo podemos dejar para una próxima sesión. Eh, importante son algunas indicaciones que voy a dar ahora, ¿ya? Así que voy a dejar de pausar la grabación